la luz, esto, hasta que, no, hasta que se me ve mucho. ¿Qué es lo que tengo que hablar? Ahí, Espera, el Porque yo nunca pude aprender. Chao. La grabación. Acción. Auf Wiedersehen. Hay que saludarla en alemán a Ingrid, porque si no, no. ¿Cuándo comienzo yo? ¿Sí? ¿Me vas a decir? Sí. Cuando entra la gente, yo la ves. Sí. Yo la ves. Tú dime, porque yo soy hipoacúsico. Yo le hago señas. No, más bien dime acción. La palabra clave. Ahí vamos. Ese no soy yo. No, está entrando. Tenemos ya, están sumando, pero un ratito. Y después.
Espera. Tiene que empezar, ¿no? Esperamos 5 minutos más que entre más gente. Yo espero todo lo que sea, no, conmigo no hay problema, Claudia, ¿eh? Así que yo obedezco porque esto no manejo y después me largaré a improvisar un poco porque, bueno, Claro. es un poco el estilo, ¿no? Hace 70 años que soy docente universitario, pero nunca me acostumbro a las cosas. Acá hay una señora que parece que me conoce. Ahora empezamos. Bueno, saludamos. Buenas tardes. Buenas tardes. Aquí estamos en un encuentro Buenas tardes. donde habremos de conversar acerca de algo. Ese algo es el ser humano. Veamos primero un poco las fundamentaciones filosóficas acerca del ser humano para incursionar un poco en la psicología sintético-simbólica de Jung
para completar, y además va a ser lo que ha de transcurrir en el curso anual. Bien. Trasladémonos al año 1800. Exactamente. Ocurrieron muchas cosas desde el año 1800. Es decir, del lado del arte, Beethoven hace representar la tercera sinfonía y con eso se creó una tormenta en el campo musical. Su maestro Haydn, que estaba entre los oyentes, dijo: desde este momento la música ya no será la misma. Beethoven le había dedicado esa sinfonía a Napoleón, cuando Napoleón peleaba por los grandes ideales de fraternité, liberté, igualité de la Revolución Francesa. Pero bueno, entró en hybris, que en griego significa desmesura, y se nombró emperador. Por lo tanto, la dedicatoria que Beethoven quiso hacer no la hizo y puso a la memoria de un grande hombre. Pero en ese mismo año, 1800 exactamente, 4 años antes de fallecer, el gran filósofo solitario, nacido en Königsberg y nunca salió de su ciudad, Immanuel Kant, hizo 4 interrogantes importantes. ¿Se apagó? Sigo. Hizo 4 interrogantes importantes. Se preguntaba a él: ¿qué puedo conocer? ¿Qué debo hacer? ¿Qué me cabe esperar? ¿Y qué es el hombre? Bueno, una es la teoría del conocimiento, otra es la ética, otra es, bueno, ¿qué habrá más allá después de la muerte? Y la tercera, ¿qué es el hombre? Hizo que Kant expresara: si nosotros pudiésemos contestar, responder a esta cuarta pregunta o interrogante, sabríamos las 3 anteriores. O sea que nuestro tema, sea quien fuese que después nos dediquemos, ha de estar el hombre desde una perspectiva un poco sintética, pero ¿qué es lo que el ser humano pensante, ¿no?, ha expresado con respecto al hombre? ¿Qué es el hombre? Es la pregunta fundamental. ¿Qué es el hombre? ¿Qué soy yo? ¿Quién soy yo? Esas son las preguntas que incluso son fundamentales para la vida de todo ser humano. En la antigua Grecia, los grandes filósofos del siglo VI antes de Cristo estaban volcados hacia el conocimiento exterior y planteaban un poco cuál es el elemento de la naturaleza que ha dado lugar a los demás elementos. Y Tales lo encuentra en el agua, Heráclito lo encuentra en el fuego,
Empédocles lo encuentra en la tierra, y Anaxímenes, no se asusten por los nombres, Anaxímenes lo encuentra en el aire, en el pneuma, que después ha de pasar esta palabra a designar el espíritu. Bien. Pero al hombre lo tomaban como parte de la naturaleza misma. Ahora bien, poco a poco surgen otros pensadores, pero le debemos a Sócrates que se haya dedicado exclusivamente al estudio del hombre. Cuando digo hombre, no me estoy refiriendo al varón, sino al miembro de la especie Homo sapiens. Y surge entre los griegos, entonces, esta pregunta de los hombres, ¿qué es el hombre? Y era una cosa tan importante en este momento porque pegaron un vuelco del mundo externo fenoménico hacia la interioridad del ser humano. Heráclito, por ejemplo, en uno de sus fragmentos, dice, me he examinado a mí mismo, dándole a esto un gran valor significativo. Sócrates, en la Apología que ha escrito Platón, dice, el hombre que no se examina a sí mismo no merece llamarse hombre. Y Píndaro, poeta importante del siglo V a.C., decía, hombre, conviértete en el que eres. Y este es el punto crucial que nos ha de llevar poco a poco hacia el estudio del hombre, no solamente del hombre y los niveles de la conciencia, sino que además debemos penetrar en el mundo del oscuro, en el mundo de lo inconsciente. Pero sigamos. Los griegos dijeron, bueno, el hombre es un ser vivo que posee logos. Logos en griego tiene más de 30 acepciones. Estudio, pensamiento, espíritu, razón, deducción, intelecto, en fin, más de 30 acepciones. Logos. En la Biblia misma, o en ciertas versiones de la Biblia, cuando se habla del Génesis y dice Yahvé, o Dios ha creado el mundo, ha sido el Dios creador. San Pablo después hablará, en segundo lugar, el Hijo, pero el Hijo está en la dimensión de lo sagrado, de los dioses. ¿Y qué es? El Logos, el Verbo. Es la segunda persona de la Trinidad, que es de San Pablo. Y luego está el Consolador Espíritu Santo, para que ustedes vean las similitudes, los elementos análogos. Conviértete en el que eres. Esto es lo importante. En la psicoterapia que he ejercido durante más de 50 años, muchas veces las personas venían y decían, bueno, yo soy el fulano de tal, soy el doctor tal, soy el jefe de la oficina, soy el diputado fulano, soy el actor, así que hice tal cosa. En tantos años, todos dicen esto. Y la pregunta terapéutica junguiana es,
mira, eso es lo que tú haces, pero ¿quién eres? Y ahí viene un poco el escudriñar dentro de los escondrijos secretos del ser humano que van más allá. Hay que ver más debajo del agua. Como decía Saint-Exupéry, el autor del Principito, lo esencial es invisible a los ojos. En el campo junguiano, esto es fundamental. Y a esto le llamamos inconsciente. Vamos a tratar de ver de qué se trata. Hubo otras posturas dentro de la historia de la filosofía, donde al hombre se le negó la capacidad del alma y del espíritu, y que era solo un hombre hacedor de herramientas. Bueno, no puedo detenerme en todos estos puntos para ver lo falso que han sido en sí. Pero en el siglo XIX y casi el XX, un autor, Ernest Cassirer, dice: hace siglos que los pensadores, los filósofos, están tratando de ver qué es lo que nos diferencia de los animales. Porque han puesto que si el animal es instintivo y los instintos son heredados, son innatos, son universales, y el hombre también tiene instintos, ¿y en qué se diferencian? Y entonces recae en que todos los pensadores previos a Ernest Cassirer siempre se dirigieron hacia el intelecto para tratar de averiguar cuál es la diferencia esencial o cualitativa entre el hombre y los animales. Cassirer va por otro lado y encuentra que hay algo que el animal no puede hacer, el animal superior, como el orangután, el chimpancé, es decir, los más altos en la escala zoológica. Y encuentra que el hombre es el único animal que puede simbolizar. Y por vez primera en la historia de la humanidad y de la evolución de la conciencia, se tiene un puerto firme en cuanto a la diferencia esencial entre el hombre y los animales. Y entonces surge el símbolo. ¿Qué es el símbolo? El símbolo es una unidad entre dos polos que están en sentido opuestos, lo manifiesto y lo oculto. El poder simbolizar es extraer el sentido de qué cosa ha surgido en lo manifiesto y qué nos está diciendo en realidad. Como ustedes ven, esto se da en los sueños, sobre todo, en la imaginación creadora, en la aplicación de los mitos en el ser humano. Les repito, unidad sintética de sentido entre dos polos opuestos. Lo manifiesto arriba, lo oculto debajo. Esto nos lleva
a la gran preocupación y ocupación también de nuestro invitado durante todo el año, Carl Gustav Jung, donde él dice en su autobiografía: mi vida es la vida de el estudio de el inconsciente. Y a eso vamos. ¿Qué es el inconsciente? Quien hizo famoso la idea de inconsciente en el mundo contemporáneo ha sido Freud. Pero Freud no trabajó con el inconsciente. Vamos por partes. Jung fue muy influido por el pensamiento romántico, sobre todo Schelling, que estaba dedicado al arte, a la mitología, y otro autor llamado Carl Gustav Carus, que además era pintor. Carus divide al ser humano en tres instancias, que no son estratos materiales, sino instancias. La conciencia, un inconsciente relativo que está constituido por contenidos que fueron conscientes primero y luego por olvido o por represión pasaron a la oscuridad. Y le llamó inconsciente relativo. Dice, pero hay otro inconsciente que ya viene en el hombre, decía Carus, desde la evolución de la conciencia, y es el inconsciente universal, innato, y que es previo al inconsciente relativo, y Carus lo llamó inconsciente absoluto. Estas fueron grandes influencias que recibió Jung, y Jung habla entonces de la conciencia, habla del inconsciente relativo, pero no con este nombre, que es filosófico, sino inconsciente personal, aquello que ha sido consciente y dejó de serlo. Pero además hay un inconsciente que no conocemos ni conoceremos nunca, y que es el inconsciente colectivo u objetivo, o usando palabras de nuestros días, inconsciente transpersonal. Y luego va planteando una problemática que se encuentra en el inconsciente personal de cada uno de nosotros. En cambio, el inconsciente colectivo o transpersonal es de la humanidad entera. Encuentra los complejos de tonalidad afectiva, que luego se hace común al mundo psicoanalítico de los primeros tiempos, después de la separación de Jung de Freud. Es decir, Freud dejó de usar la palabra complejo, pero la creación del término con complejo de tonalidad afectiva es de Jung. Ahora, ¿qué contiene el inconsciente colectivo o transpersonal?
nada menos que los arquetipos. Y los arquetipos son fuerzas desconocidas que solo podemos conocerlas cuando se ponen en evidencia en el mundo exterior. Es decir, acá podemos usar una frase bíblica que es: conoceréis al árbol por sus frutos. De golpe, un Dr. Jekyll se convierte en Mr. Hyde, un monstruo. De golpe, un hombre pacífico comete un femicidio. Surgió el abismo de la sombra. Hasta que no se vea ese efecto, esa expresión manifiesta, no sabremos que actuó un arquetipo. De esto es para hablarlo con mucho más tiempo. Y cómo es que aparece el arquetipo en la evolución desde el vacío esencial, que luego surgirá la materia. La materia producirá primero objetos o cosas inanimadas, o sea, sin alma, como la piedra, por ejemplo, y producirá también objetos animados, como la planta, el animal y el hombre. Vuelvo a repetir, cuando digo el hombre, no me estoy refiriendo al varón exclusivamente, sino al ser humano total. Nosotros, como seres humanos, y que estamos indagando, tratando de pensar, tratando de unir conceptos, de emitir algún juicio quizás en sí, estamos en una forma de conciencia mental. Pero no fue así en la humanidad. En los 5 o 7 millones de años que el hombre tiene sobre la corteza terrestre, ha tenido primero una forma de conciencia arcaica, que no se diferencia demasiado del animal superior, del chimpancé, orangután, gorila. Poco sabemos de esta forma de conciencia, pero como todo lo que existe tiene también su límite, porque todo polo tiene secretamente escondido su polo opuesto. Esta es una ley cósmica que está más allá del conocimiento científico y filosófico. Pertenece a lo que llamamos Sophia perennis, o sea, sabiduría perenne. Y eso se llama enantiodromía. No hay que asustarse por el nombre. Significa todo polo contiene secretamente a su contrario. En la evolución psicológica, porque psicología, ¿qué es? Psique es alma. Logos acá funciona como estudio del alma. Desde 1860 en adelante, escamotearon el alma de las disciplinas psiquiátricas, psicológicas, filosóficas, escamotearon. Yo estoy esperando, después de esta
peste que nos inunda, un libro mío que se llama El rescate del alma. Pero las circunstancias por ahora no lo permiten, por los que ustedes conocen. Es decir, seguimos con el mundo de la conciencia. A la conciencia arcaica le sigue la conciencia mágica, que engloba la arcaica. Cada una engloba la anterior. Después de la conciencia mágica aparece la conciencia mítica, que es cuando recién surge la simbolización. Después de la conciencia mítica ha de surgir la conciencia mental, la que estamos empleando en este momento. Aún no hemos llegado, porque los acontecimientos históricos de los siglos anteriores, siglo XIX, siglo XX, este siglo que nos toca ahora, es decir, están atrasando la evolución de la conciencia. Y el ser humano, el hombre, se está quedando en las fuerzas o los centros más primigenios. Posiblemente ustedes conozcan la teoría hindú y budista de los 7 chakras. El chakra significa un centro de energía y de conciencia, más rudimentario unos, otros más complejos. El primer chakra es Muladhara, que está ligado a la alimentación material, al comer, a la nutrición. Muladhara es el chakra de la raíz y se encuentra en el cuerpo etérico que tenemos cuando termina la médula espinal. Le sigue y se encuentra a nivel de los órganos genitales Svadhisthana. Y Svadhisthana es el instinto de la sexualidad. Siguiendo y a nivel del ombligo, que es el plexo solar en sí, se completan las 3 vertientes del instinto con el poder. El poder. Entonces así tenemos nutrición, sexualidad y poder. 3 vertientes del instinto. Y los 3 es Muladhara, Svadhisthana, Manipura, a nivel del ombligo. Pero aún no se convirtió en hombre, en ser humano. Porque no ha llegado al sentimiento. El sentimiento está dado por Anahata, que es el chakra del corazón. Ojo, son centros de energía y de conciencia, cada vez increyendo. Luego tendremos a nivel de tiroides, pero siempre en el cuerpo etérico, porque no es el cuerpo físico. En el cuerpo etérico tendremos Vishuddha, que nos ayudará a pensar racionalmente. Pero es inferior jerárquicamente al tercer ojo, que se encuentra en la epífisis y que es la intuición, que también la sacaron de los estudios psicológicos
de la mayoría de las facultades o universidades que yo conozco, que estuve en varias, porque no lo consideran, no consideran la revelación intuitiva como una verdad. Bien, son autoritarismos propios de la presunta ciencia. Y luego tenemos un chakra que ocupa toda nuestra coronilla, que se llama Sahasrara, y que representa la conciencia universal, la conciencia cósmica, que es de todos. El inconsciente, vuelvo a repetir, está la conciencia, está el inconsciente personal, que no es inconsciente verdadero, que sería más correcto decir subconsciente. Es el que usa Freud. Pero está el inconsciente profundo, que ya hablamos y que hemos de hablar en nuestro curso. Y los alemanes tienen una palabra que lo definen perfectamente: Unbewussten. No es el subconsciente, es el inconsciente profundo, transpersonal o colectivo. Este es uno de los temas importantes del pensamiento de Jung y de su terapia. Otros temas que apasionaron a Jung es el tema también de la creatividad. Y creó un método de imaginación creativa que él la llamó activa y que ha creado algún inconveniente entre nosotros en nuestra lengua española. Porque hay escuelas que creen que activo debe ser el terapeuta o analista o coordinador. No. Eso sería abortar el verdadero movimiento creativo del sujeto, del paciente. Pero existe, es dirigido. Yo pregunto, ¿quién es el terapeuta para dirigir la imaginación de otra persona? No es una tiranía, no es autorización, no es una autoridad, es decir, no es autoritario. Eso, ¿por qué no dejar que surja solo? Como todo. Los chinos tienen una palabra o dos palabras que dicen Wu Wei, con W. Y Wu Wei significa no hacer. En realidad, no es que no hacer es estar tirado y mirarse el ombligo y no hacer nada en la vida. No es eso. La frase completa es wei wu wei, hacer el no hacer. Y dicho en nuestras palabras, es no interferir en la marcha natural de las cosas. Si alguien está imaginando cosas, vuelvo a repetir, ¿quién es el terapeuta para decirle lo que tiene que hacer con eso que encuentra? Es increíble.
Como filósofo del arte, al cual yo me he dedicado y me dedico, cuando existe un ímpetu creativo en cualquier artista verdadero, sea pintor, sea actor, sea director, sea escritor, sea el que fuese, es abortar la idea o hacer películas en Hollywood donde el director no tiene derecho a hacer el final de sus películas. Entonces tiene que terminar bien. Y la hacen los productores, son los que ponen la plata. Y el director dirá, no era mi final. Hicieron un aborto. Yo sé que todo esto suena a algo extraño, a algo distinto, pero estamos viendo algunos de los elementos que van a componer nuestro curso anual. Otro elemento importante del mundo de Jung es la sincronicidad, el principio de sincronicidad, que está en el polo opuesto a la causalidad. Antes de esto, permítanme decir una frase de un filósofo alemán, Dilthey. Dice, a la naturaleza se la explica, al hombre se lo comprende. Explicar pertenece a la causa eficiente. Vamos a tratar de aclarar esto porque no es un tema fácil. Desde la antigüedad existían 4 tipos de causas. Causa materialis, ¿de qué está compuesta una mesa? De madera. Muy bien. Está compuesta por ese material. Causa formalis, bueno, la mesa tiene 4 patas, es cuadrada o es rectangular o redonda. Esa es la forma. Causa eficiente, que es la causa que provoca un efecto. Y, por último, causa finalis. La causa que provoca un efecto es una más de las causas. Pero desde el racionalismo cartesiano y newtoniano, el paradigma cartesiano-newtoniano, se la tomó como ley absoluta. Todo es causal. Y tomada como ley, deviene en el determinismo psicológico. Así como en el campo marxista existe un determinismo histórico. Determinismo. Algo que si determina es absoluto. Pero resulta que los físicos de las primeras décadas del siglo XX, Niels Bohr, Pauli, Heisenberg, bueno, Max Planck, todos, han descubierto que esa causa que muchos pensadores aseveraron que es una ley, no es una ley, es una probabilidad. Y esto asestó un golpe terrible a los causalistas. Y como esto ha penetrado en
en el campo de la psicología como fundamento, nos encontramos con una grave controversia, con una grave contradicción. A la psicología no se la explica, se la comprende. Analizaremos esto. Primeramente, Heisenberg, antes de 1930, dijo: el determinismo está muerto, porque la causa que se creía que era una ley es solamente una probabilidad entre miles de probabilidades. Paralelamente, es la frase de Dilthey, usemos la causalidad, la causa efectiva, ¿no?, para las cosas de la naturaleza. Pero el hombre, vuelvo a decir, el ser humano, es algo más que naturaleza. Es alguien que sigue siendo naturaleza, por supuesto, porque nacemos y morimos en la naturaleza en sí, pero es algo más. Hay un plus, hay un algo que fue escamoteado. Se dice psique en griego, significa alma. En la antropología bíblica del Génesis, alma es nefesh en hebreo, y que está unida a basar, que es lo que está vivo, cosa viviente. No al cadáver, que es gufá, pero a su vez están realimentados por el viento del desierto, diríamos metafóricamente, por el ruaj, que es el espíritu. Ya ven ustedes la analogía. Esto es importante, saber con qué herramientas podemos acercarnos a un determinado pensamiento, metodología y hasta aplicación. Entonces, a la naturaleza se la explica, al hombre se lo comprende. ¿Qué significa comprensión? Porque hay escuelas psicológicas, la Gestalt, la logoterapia, la terapia existencial, Jung y otros, que han puesto más el acento en la causa finalis, que es el sentido de la vida, el sentido de mi vida, no de la vida sin abstracto, una especulación sin contenido. El sentido de mi vida, quién soy, qué hago, para qué estoy sobre la corteza terrestre, ¿sirvo para algo o no? Que es ver el efecto, como decía Spinoza, que están viendo siempre los factores del por qué. Vean el para qué, decía Spinoza en 1600 y pico. Este es un poco un entrevero filosófico-psicológico para que vean las dificultades que se pueden presentarnos, ¿no? Pero todo esto va a tener su correspondiente desarrollo en el curso anual. Había dicho yo que un punto importante en el campo junguiano es la sincronicidad.
¿Alguna vez alguien pudo dar una explicación científica sobre los fenómenos del déjà vu? De decir, yo esto ya lo he vivido. ¿Alguien ha dicho algo acerca de la telepatía, de la psicoquinética o telequinético, perdón? ¿Alguien ha podido dar una explicación acerca de las profecías? Si las profecías son revelaciones a través de la intuición de los profetas, entonces hay un saber perenne, eterno, que está más allá de los conocimientos científicos y filosóficos, y por supuesto psicológicos, porque la psicología era una rama de la filosofía, pero quiso ser autónoma. Como todo lo que quiere ser autónomo, hay que ver si son capaces de tener, es decir, autonomía y saber instrumentar eso que han elegido que sea independiente. Como un país. La Argentina en 1810, bueno, conocemos lo que pasó. 1816, independencia. ¿Qué independencia? ¿Somos un país? ¿Somos una república? ¿O somos un conjunto de feudos? De aquellos que creemos que eran de la época feudal, anterior a todo orden. Un conjunto de feudos agrupados más o menos, así al bolero, diríamos, ¿no? Pero no somos un país, no estamos completos. No se ha constituido en país republicano. Pero no es mi tema hablar de estas cosas. No son políticas, son simplemente de orden jurídico. La sincronicidad es la unión de dos fenómenos, por lo menos, de dos fenómenos. Los dos pueden ser psíquicos, como por ejemplo los casos de telepatía. Una mente, y mente no es cerebro, o mejor dicho, el cerebro participa con ciertas funciones, pero todo el cuerpo está regido por el alma. La mente lo que hace es, un autor lo dice así, el alma es como un receptor de radio que transmite y el cerebro es el oyente que difunde. Y me parece excelente la metáfora. La telepatía existe y a distancia, kilómetros de distancia. Jung se formó con Pierre Janet, gran filósofo y psicólogo y psiquiatra francés de la época. Se formó con él antes de relacionarse con Freud. Y Pierre Janet hacía experiencias de este tipo. Los fenómenos del poltergeist. Traten de saber por qué. ¿Ustedes creen que Newton o Einstein en nuestros tiempos ha podido dar una explicación valedera
acerca de la fuerza de gravedad, ninguno ha podido. Porque sabemos que todo objeto cae al centro de la Tierra. Y no sabemos por qué. La enantiodromía que nombré hace un ratito es lo mismo que en física se enseña que toda fuerza, ¿no?, tiene una fuerza contraria, ¿no?, de distinta dirección y con la misma magnitud, con un lenguaje más científico. Yo lo dije que todo polo contiene secretamente a su contrario. Es lo mismo. ¿Alguien puede saber por qué es así? ¿Por qué usted agarra dos imanes y si el negativo y el positivo se unen, está bien? Y cuando ponen los dos del mismo signo, se repelen. Y usted dice, pero si no hay nada entre estos dos imanes. No, sí. Hay una energía, una magnitud, un magnetismo, mejor dicho. Porque al señor Mesmer le hicieron las mil y unas cuando dijo que el ser humano y los animales poseen un magnetismo animal. Y si alguno está en una reunión y aparece el señor, a quien todos lo conocen como Mufa, van a ver como al ratito están todos mal. Y viceversa. Por ahí están todos caídos, un poco deprimidos por las cosas que ocurren. Y viene alguien con energía vital, que es el alma que luce, y el cuerpo astral que se manifiesta. Y todos estamos tan contentos, reconfortados. En terapia, y digo terapia porque terapia es abarcador, no psicoterapia, porque no son dos cosas. Este es otro error, ¿no?, de dividir la res extensa de la res cogitans. Es Cartesius, Descartes. ¿Somos dos cosas? No somos dos cosas, somos una unidad. El hombre le gustó crear el racionalismo, sobre todo el materialismo, el mecanicismo. Han hecho, en fin, desastres al respecto. Y esto es lo que se enseña. Y esto es lo que hacen después miles de profesionales. Ignorar al alma y al espíritu. Pues la sincronicidad es un tema para poder hablarlo con mucho más tiempo. Jung intuyó todo esto, pero después Wolfgang Pauli, que fue paciente de Jung y que luego fue colaborador de él, le brindó, y que fue premio Nobel en una época en que el Nobel tenía valor, 2 veces. Y Wolfgang Pauli pudo brindar el fundamento de la sincronicidad. Lástima que los parapsicólogos, por lo menos los argentinos que conozco yo, no saben bien qué es. Nunca se han metido, no lo comprenden. Ya hablaremos de esas cosas. Ahora, si nos planteamos, ya que estamos en el pensamiento sintético hermenéutico o sintético simbólico de Jung,
cuál es el sentido más esencial del pensamiento de Jung, de su terapia y de sus métodos, podría yo afirmar que es la religiosidad. No digo religión. Eso es digamos, un producto vendible de las asambleas, o sea, eclesías. Asamblea se dice eclesía en griego. De las distintas asambleas. Dejemos la religión. Pero en Jung está el tema fundamental del ser humano y el sentido de la vida en la religiosidad verdadera, a través de la vivencia luminosa, la vivencia de la divinidad. Y hay toda una historia que viene de un pensador romántico, Schleiermacher, que habla de que el hombre es un ser dependiente. Viene de Jaspers, Karl Jaspers, que dice: el hombre se encuentra en el naufragio. Viene de Rudolf Otto, quien en 1917 escribe un libro que se llama Das Heilige, que significa lo santo, no lo sagrado, lo santo. Y ahí desarrolla el tema que él descubre, que es la vivencia de Dios en sí misma, interior. Ahí donde no llega ningún predicador, charlatán y brasileño por ahí, y a pedir plata. Un cómico norteamericano que hacía teatro unipersonal decía: yo no entiendo, qué mal administrador que debe ser Dios, porque no hay iglesia que no pida plata. ¿Para qué quieren toda esa plata? Dios entonces es multimillonario, decía este actor cómico. La verdadera religiosidad es esto. Y en los primeros tiempos en que se iba conformando la asamblea, la eclesía, muchos verdaderos que habían comprendido el mensaje de Yoshua, Christos, se fueron al desierto. No pertenecieron, se fueron a cavernas. Y hoy podríamos hablar mucho de esto, porque en 1947, 1950, se han encontrado ánforas con los manuscritos del Mar Muerto. Y existen, a través de una gran estudiosa australiana y ministra cristiana, la máxima autoridad en esto, tenemos la traducción de lo que realmente ha pasado desde una perspectiva histórica. No va en contra de la teología, no va en contra de la esencia de la religiosidad. Es la historia. Como todas las historias, las cuentan algunos a su manera. A nosotros se nos contó una historia del país cuando éramos chicos. Y era la historia.
No, cada día se descubren de que eso no era así. Bueno, he tratado de darles algunos puntos cruciales. Hay muchos más. Hay muchos más. He dejado para después el tema del mito para otro momento. Porque en los mitos está el sueño de los pueblos. Pero eso será otro día. Será en otra ocasión. Yo lo que les ofrezco es tratar de vislumbrar lo que se encuentra debajo de las palabras, de los sueños, de la imaginación creadora, de los mitos y de la religiosidad. Ojalá pueda y ojalá tengamos un año de haber aprendido algo, porque la vida es aprendizaje, aún de las cosas más sencillas o más superficiales aparentemente. Siempre se aprende. Bien, y como diría Falstaff, personaje de Shakespeare, en una obra de él, en una comedia, aquí termina mi catecismo. Nos encontraremos en la próxima. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? No, creo que ha sido muy nutrida la charla. Y más o menos, a mí por lo menos me dio una idea de qué venía todo el año. Perdón, no te he podido oír porque yo tengo un problema físico desde los 18 años, que es que soy hipoacúsico. Entonces no te he podido comprender la pregunta. Si puedes repetir. No hice ninguna pregunta. Dije que no tenía, yo por lo menos no tengo ninguna pregunta porque la charla fue lo suficientemente nutrida como para darme una idea de qué venía todo el año durante el curso. Bien, bien, gracias. Cualquier otro que tenga o pregunta o crítica o cuestión, es el diálogo. Hagamos de cuenta un poco como que es presencial. Sería más lindo, como fue siempre, pero las circunstancias nos obligan a otras formas y esta no es tan mala, se puede hacer. Si alguien más quiere decir algo, con mucho gusto. Bueno, creo que saludar a todos. Bueno, los saludo, espero que no los haya abarrotado de datos o a veces no tengo más remedio que emplear la palabra extranjera porque dice cosas que a lo mejor en español no tiene traducción. Pero después lo vemos. Aquellos que se sientan, digamos, inquietados o que sientan que pueden, digamos, venir a sufrir
un curso anual, ¿no? Con Rubino vamos a poder conversar más profundamente y más extensamente también. Saludos. Los saludo hasta la próxima. Chao, chao.